Buenos días, alumnos. Hoy vamos a tratar el tema de peso, fuerza, masa y aceleración, las relaciones que existen entre estos fenómenos naturales. Vamos a poner un cuerpo suspendido en el espacio, un cuerpo material. ¿Sí? ¿Por qué material? Porque está compuesto de partículas unidas entre sí, y si uno lo toca, siente ese efecto, ¿no es cierto?, de que es un cuerpo material. Cualquier cuerpo material está suspendido en el espacio, hasta tanto no haya otro elemento material mucho más grande que el primero, de manera que genere una atracción que lo vamos a denominar G. Es decir, que una masa cualquiera se suspende en el aire hasta tanto aparezca otra de mayor envergadura, mucho más grande, de manera que genera un campo, ¿sí?, que se llama campo gravitatorio. Es decir, que este cuerpo mucho más grande atrae todos los elementos que está dentro de su campo, con una aceleración llamada G, aceleración o atracción de la gravedad. Cuando G actúa sobre M, ¿sí?, G es por efecto, en este caso, de la Tierra. Si G actúa sobre M, genera una fuerza en el sentido hacia el centro de la Tierra, de atracción, ¿no es cierto?, que lo vamos a denominar P, que en este caso sería el peso de ese cuerpo. O sea que P existe porque existe M y existe G. Si no, no existiría peso. ¿Se entiende más o menos? Bien. Ese peso actúa en G, en el centro de gravedad del primer elemento. ¿Sí? Newton desarrolló una fórmula en un principio experimental, hizo muchos ensayos, que relaciona el peso, la masa y la atracción de la gravedad. Esta atracción de la gravedad se calcula experimentalmente, es un valor, ¿no es cierto?, que es constante. En este caso, en la Tierra, ¿sí?, va a valer 9,8. Vamos a ver enseguidita, ¿no? Pero puede ser que en la Luna o en otros lugares cambie. Acá en la Tierra se toma en forma constante, igual a 9,8. Si damos un ejemplo y decimos que hay una masa M suspendido en el espacio, ¿sí?, de 30 kilogramos, la masa se mide en gramos, kilogramos, pero no hay que confundir con el peso. Y G, como dijimos recién, vale 9,8, pero tiene su unidad, ¿no es cierto?, que quizás ustedes no la conozcan todavía. Vamos a ver qué es esta unidad cuando demos cinemática. Por ahora lo vamos a tomar como una unidad igual a metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo que decir metro, kilogramo, lo que sea, solamente que la gravedad se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Si reemplazamos valores en la fórmula de Newton, vemos que el peso de este cuerpo cuando actúa sobre la atracción de la gravedad va a ser igual a 30 por 9,8, es decir, 294. ¿Por qué? Porque se multiplica 30 con 9,8, me da 294, y se une la parte literal, kilogramo metro, ¿sí?, juntos en el numerador, sobre segundo al cuadrado en el denominador. Esta expresión, un poco complicada, igual que metro sobre segundo al cuadrado, quizás no sea tan habitual para ustedes, pero ya lo vamos a ir conociendo. ¿Sí? Esta unidad, kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, corresponde a una unidad de fuerza o de peso, mientras que metros sobre segundo al cuadrado corresponde a una unidad de una aceleración. Como kilogramo corresponde a una unidad de masa. Son términos que se tienen que ir familiarizando.
Luego se dice que kilogrammetros sobre segundo al cuadrado es igual a n, newton, ¿eh? En reconocimiento a la persona que desarrolló las fórmulas que relacionan estas cuestiones, ¿no? Luego el peso de este cuerpo va a ser igual a 294 newton. Este cuerpo, una vez que actúa la aceleración de la gravedad y si no tiene nada que lo sostenga en el aire, cae hasta la Tierra y queda pegadita a ella. Eso es lo que ocurre normalmente con nosotros, ¿no es cierto? Nosotros estamos pegados a la Tierra porque esa aceleración de la gravedad actúa constantemente sobre nuestros cuerpos. Si esa aceleración de la gravedad desapareciera, nosotros empezaríamos a flotar. Qué raro, ¿no? Pero bueno, es así. Vamos a suponer otro fenómeno, la de un vehículo que se mueve sobre la superficie de la Tierra. O sea que a este cuerpo ya la atracción de la gravedad lo colocó sobre la Tierra y también ese cuerpo tiene una masa m, ¿sí? Si a ese cuerpo yo le hago actuar una fuerza F sobre él, este va a generar una aceleración. Puedo pensarlo de otra manera. Vamos a suponer que yo no le aplico ninguna fuerza y le acelero. Esa aceleración, que puede ser producto del movimiento de las ruedas, genera en el camión o en el vehículo una fuerza, ¿sí? Cualquiera de los dos tienen sentido, ¿no? La fuerza genera aceleración o la aceleración genera fuerza. Y esos tres, siempre y cuando, por supuesto, el objeto que estoy moviendo tenga masa, ¿no es cierto? Newton también relacionó esta aceleración en un sentido distinto a la de la gravedad con esta expresión: F es igual a m por a. Si vamos a un ejemplo, a es la aceleración, m es masa, fuerza es F, ¿no? Si este camioncito tuviera 1000 kilogramos masa, materia igual a 1000 kilogramos, que no es peso como dijimos recién, y la aceleramos con una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, son los datos del ejercicio, esta aceleración es producto del movimiento del motor y de las ruedas, ¿no? Que va a generar una fuerza igual a F, que dada por la fórmula de Newton es 1000 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Me va a dar como resultado 10.000 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que serían 10.000 newton, ¿no? La atracción de la gravedad, si miramos acá a la izquierda, siempre va en el sentido hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Hacia el centro de la Tierra, que está acá, ¿no? El centro de la Tierra tiene un radio hasta la superficie, ¿no es cierto? Una distancia a la superficie bastante grande. De manera tan grande, de manera que yo puedo considerar a la superficie de la Tierra horizontal en un determinado tramo. Por eso acá lo considero una línea horizontal, ¿sí? Porque para nuestras medidas, las que nosotros normalmente consideramos y vemos, observamos, para nosotros la superficie de la Tierra es horizontal. Sin embargo, cuando vemos en Google, por ejemplo, vemos que la Tierra es redonda. Cuando estudiamos, vemos que la Tierra es redonda. ¿Por qué entonces lo consideramos a la superficie horizontal? Y porque el radio es tan grande que consideramos a cualquier elemento que circula por la superficie de la Tierra como una superficie horizontal. No es así, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. Explico esto porque ahora voy a colocar un ejemplo de
un vehículo que circula por la superficie de la Tierra. Sin embargo, veo que la superficie acá en esta Tierra es curva y acá lo tomé horizontal, ¿sí? Básicamente, digamos, es lo mismo para el espacio que yo estoy considerando. Si este cuerpo tiene un punto G, ¿sí?, que es su centro de gravedad, y actúa sobre él, sobre ese centro de gravedad, una atracción de la gravedad, va a generar una fuerza en el sentido hacia C, ¿no es cierto? Producto de la masa por la aceleración de la gravedad que lo mantiene al cuerpo sujeto a la superficie de la Tierra. Si además aplico una aceleración, ¿sí?, o una fuerza, dijimos acá arriba que los dos fenómenos están unidos entre sí, ¿sí?, va a generar una resultante entre estas dos fuerzas, la que va hacia el centro de la Tierra y la que va en sentido horizontal, una resultante en este sentido, ¿sí? Si yo uno a través de una figura de un paralelogramo los extremos de las fuerzas, como están indicados en esta figura, voy a encontrar un paralelogramo que sería el resultado, la resultante de este sistema de fuerza, que es lo que ya vimos en un ejemplo anterior. ¿Sí? Vamos a pintar todo. Esa resultante, R, es el producto de la acción de una fuerza, peso, en el sentido hacia el centro de la Tierra, y una fuerza F en el sentido horizontal a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Este fenómeno del peso es producto de G y el fenómeno de la fuerza horizontal es el producto de una aceleración común y corriente del vehículo. G, A, ¿no es cierto? Son aceleraciones. Bien, vamos a ver entonces la fuerza F. A ver, vamos a colocar las nomenclaturas que me están faltando. A ver, antes de empezar con el ejercicio. Parece que no puse las nomenclaturas. Bueno, vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación. Se entiende más o menos, ¿no es cierto? O sea, vamos a repasar. Yo tengo un cuerpo suspendido en el espacio. Cuando le coloqué la Tierra cercana a ese cuerpo, actuó G, ¿sí?, generando esta fuerza en sentido vertical hacia el centro de la Tierra. Y desarrollamos un ejercicio de aplicación, ¿no es cierto? Calculamos, por ejemplo, cuál es el peso de este cuerpo de masa m a través de la fórmula de Newton. De igual manera hicimos con este cuerpo que está acá a la derecha en sentido horizontal, ¿sí? Y un tercer elemento en donde intervienen los dos fenómenos, tanto este de la izquierda como este de la derecha. Es decir, este cuerpo tiene peso y tiene una aceleración en el sentido de la superficie de la Tierra. Entre las dos fuerzas, peso y F, genera como resultado otra fuerza, producto de los dos primeros, ¿no es cierto?, que es R, tiene este sentido. En realidad, este sentido hace que el cuerpo se desplace hacia abajo, en este caso, ¿sí?, y hacia el centro de la Tierra, generando esta resultante. Si desarrolláramos ese ejercicio o esta última idea en un ejercicio de aplicación,
veremos, por ejemplo, si tenemos un cuerpo suspendido en el aire, cualquiera, al cual le aplicamos una fuerza horizontal, F, ¿sí? Y una fuerza vertical, peso. Esto está en el aire y acá le aplicamos una fuerza F en sentido horizontal y actúa sobre él la fuerza de gravedad que lo empuja hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Vemos que si la aceleración de este cuerpo suspendido en el aire fuera de 2 metros sobre el segundo al cuadrado y la masa de este cuerpo fuera de 5 kilogramos, vamos a tener que va a tener un peso P hacia abajo igual a 5 kilogramos por 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, me da como resultado 49 newton. Estoy, digamos, mezclando los dos fenómenos, el primero de atracción y el segundo inercial. La fuerza, producto de esta aceleración de 2 metros sobre el segundo al cuadrado, en el sentido horizontal va a ser de 10 newton, ¿sí? Utilizando la misma fórmula, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración, A. Acá arriba peso es 5 kilogramos, que sería la masa, por G, 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Qué me genera esto? Me genera un diagrama de cuerpo libre parecido a esto. Fíjense, una fuerza horizontal igual a 10 newton y una fuerza vertical hacia el centro de la Tierra igual a 49 newton. Fíjense que esta es más larga porque es 49, representa 49, y esta es más corta porque representa 10. ¿A dónde quiero llegar? A que ya vimos esto en otra oportunidad en ejercicios anteriores. Producto de esta fuerza horizontal y esta fuerza vertical, obtenemos una resultante, R, ¿no? Que sería esa, que se puede calcular tranquilamente a través del teorema de Pitágoras. Y puedo inclusive relacionar los ángulos con ese teorema. Esto ya fue explicado en otro video, cómo funciona, solamente que acá, y por eso acá lo hacemos en forma más breve, pero aplicando los mismos conceptos anteriores. Finalmente podemos decir que acá está G, el centro de gravedad del cuerpo, y este es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Este G, que está en el centro de esta masa, es el mismo punto que está acá, y estas fuerzas son las fuerzas que acabamos de explicar recién, ¿no? Siguiendo con el análisis, y para calcular cuánto vale R, aplico Pitágoras, ¿sí? R va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos de la suma de los catetos elevado al cuadrado, como indica la fórmula. ¿Sí? Finalmente, R va a ser igual a 49,25 newton, que es el desarrollo de la operación matemática que está aquí, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 49 al cuadrado más 5 al cuadrado me da 49,25 si lo hago con la calculadora. Esto lo hice en forma rápida porque los conceptos ya fueron explicados anteriormente. ¿Mm? Y acá damos fin a esta explicación, en donde desarrollamos un ejercicio de atracción de la gravedad, un ejercicio de un movimiento inercial en la superficie y un ejercicio complejo en donde actúa tanto la acción de la gravedad como el movimiento horizontal en la superficie. Y es resuelto a través del teorema de Pitágoras. Podemos calcular los ángulos también, ¿sí? Utilizando las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Bueno, hasta aquí hoy, nos vemos la próxima. Hasta luego.